Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Agradezco primero que nada la invitación al doctor Mario Alonso y al doctor Eduardo Quintero por su invitación a platicar con ustedes de este tema que es realmente apasionante y les voy a hablar de corticografía. Vamos a ver un poquito de lo que vamos a recorrer durante los siguientes minutos. Les voy a hablar de qué es la corticografía, qué se entiende por corticografía, las diversas modalidades, un poco de los antecedentes históricos, va de la mano con la historia de la epilepsia, como lo hemos visto en charlas anteriores. Vamos a hablar un poquito de las bases neurofisiológicas de la señal de un electrocorticograma. Vamos a hablar de las indicaciones, modalidades, limitaciones, la metodología que se utiliza, la instrumentación, algunas consideraciones anestésicas, interpretación y vamos a finalizar con la parte cuantitativa del análisis de la señal electrocorticográfica. Bien, entonces, entiéndase por electrocorticograma el registro de la actividad de electroencefalograma obtenida por medio de electrodos aplicados directamente sobre la corteza cerebral. Eso es un electrocorticograma, es el trazo que se obtiene. La electrocorticografía es la técnica de registro para producir este trazo, es la técnica de registro de la actividad eléctrica cerebral por medio de electrodos implantados sobre la corteza cerebral o en la corteza cerebral. Aquí tenemos dos modalidades, la intraoperatoria, que también le llamamos electrocorticografía aguda, que es en la que me voy a centrar en esta charla. En esta estamos hablando de que estamos todo un equipo de personas reunidas ante el paciente que está en quirófano, dependemos de un equipo de un neurocirujano, un neuroanestesiólogo, un epileptólogo, neurofisiólogo, y estamos interpretando cualquier señal que nos arroje la corteza cerebral del paciente desde el punto de vista eléctrico con la finalidad de identificar el tejido que es presuntamente epileptogénico. Existe también la electrocorticografía crónica, en la cual esto se hace en dos tiempos, es decir, la electrocorticografía crónica requiere de una electrocorticografía aguda en la cual el paciente pasa a quirófano, se implantan los electrodos, después se cierra la herida quirúrgica, el paciente pasa a una unidad de monitoreo donde esta actividad electrocorticográfica es monitorizada por varios días hasta poder documentar las zonas de inicio ictal, que es el objetivo principal de esa evaluación. No me voy a centrar tanto en esta modalidad. Vamos a hablar ahora de un poco de historia de la electrocorticografía. En sí, los primeros registros en humanos de actividad cerebral eléctrica lo hizo Hans Berger en 1924. De hecho, el 19 de julio del 2024 va a cumplir 100 años el electroencefalograma, el primero que se hizo. Y esto lo hizo este psiquiatra alemán en 1924. Más o menos tardamos 10 años en reconocer lo valioso que era obtener una señal eléctrica cerebral y aplicarla hacia patologías de pacientes con enfermedades neurológicas. Posteriormente, igual en Alemania, Ostertag Forster y Atterburger empezaron a registrar la actividad eléctrica de pacientes que tenían lesiones cerebrales directamente desde la dura madre o de la corteza cerebral, y ellos empezaron a describir qué anormalidades se encontraban en pacientes, por ejemplo, con traumatismo cráneoencefálico, con ciertos tumores o incluso con algún tipo de epilepsia. Hubo una asociación académica entre Penfield y Forster. Penfield pasó unos años en Alemania, precisamente aprendiendo a recabar esta señal electrocorticográfica, y se llevó la técnica al Instituto Neurológico de Montreal, donde en alianza con
con Jasper, empezaron a desarrollar la técnica de la electrocorticografía y básicamente sigue siendo igual a excepción de algunas particularidades. Estos eran los primeros electrodos con los cuales se aplicaba sobre la corteza cerebral y en algunos centros del mundo, de hecho, se sigue obteniendo de la misma manera, por ejemplo, en Brasil, en Porto Alegre. Y en este libro, que se publicó en 1954, pues se publicó por parte de Penfield y por parte de Jasper, pues un repertorio de todas estas señales electrocorticográficas y su posible explicación. Daban ejemplos de varios casos de pacientes con epilepsia y comparaban la señal del electrocorticograma con la señal del electroencefalograma de superficie y lo podían comparar, por ejemplo, con el voltaje de lo que ocurrió en el electrocardiograma y empezamos a ver que realmente se comportan muy diferente. Más o menos pasaron 10 años, un poquito menos, y se empezó a diseminar la técnica de implantación crónica de electrodos a nivel epidural y subdural. Esto fue en Reino Unido y pronto esta técnica se empezó a diseminar por todas partes, de manera que gran parte de la práctica en cirugía de epilepsia era pues a través de realizar registros electrocorticográficos de varias horas, no solo en quirófano. Incluso registraban, o fueron los primeros en registrar, crisis provenientes del complejo amígdalo-hipocampal. En 1962, igual, mismo año, pero en otro país, ahora hablo de Francia, mediante otro abordaje se desarrolló también la colocación de electrodos directamente en la corteza a través de una técnica estereotáxica. Se desarrolló lo que hoy conocemos como estereoelectroencefalograma, si bien también da registro de la señal cortical y también tiene muchas áreas en común con respecto al ecocorticograma que vamos a describir. El abordaje es un tanto distinto y lo vamos a ver en una charla posterior. Pero bueno, fue gracias a Talarat y Van Cott que se desarrolló esta técnica e incluso se publicó, después de unos años, un atlas con todas las actividades eléctricas normales o anormales que se registraban en diversas áreas de la corteza cerebral. Se hizo todo un mapa de la corteza cerebral en base a estos registros. Hablamos ahora de 1978, esto dio un auge en la neurofisiología y en la manera en la que nosotros podíamos interpretar no solo un par de canales de electroencefalograma, sino 4, 8 o hasta 16, y llevar esta tecnología hacia la parte extraoperatoria, es decir, poder filmar al paciente y grabarlo electroencefalográficamente mientras tenía 1, 2 o 3 eventos epilépticos para de esta manera hacer un análisis anatomo-electroclínico y poder hacer una hipótesis quirúrgica. Esto fue un parteaguas también en el abordaje de la cirugía de epilepsia. Después, en los 80, es el advenimiento de las técnicas de neuroimagen, tanto estructural como funcional. Hablamos de tomografía, hablamos de resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y SPECT. Todas se desarrollaron más o menos en la década de los 80, algunas llegaron a la práctica clínica más rápido que otras, pero esto también revolucionó la manera en la que abordábamos a un paciente con epilepsia focal y que podría tener una lesión potencialmente resecable. Después vino la etapa de digitalización, en la cual la señal de electroencefalograma, que era analógica, ahora se vuelve digital, y en vez de saturar un electroencefalograma de plumillas con apenas 16 plumillas, teníamos una pantalla capaz de registrarnos hasta 32 o más canales. Esta etapa de digitalización también revolucionó la manera en la que abordábamos a nuestros pacientes. Y por último, ya de los 2000 a la fecha, viene la etapa de integración, de asimilar toda esta información que obtenemos de pacientes sanos o más bien de pacientes con epilepsia, pero que el electrodo está en un contacto sano, y podemos hacer incluso ahora, está descrito, un atlas de todas las actividades cerebrales que podríamos esperar en un paciente sano, tanto por electrodos subdurales como por electrodos de estereoelectroencefalografía, y se describen las bandas fisiológicas de actividad que vamos a describir posteriormente.
Ahora, esto pasó en el mundo y en México pues no nos hemos quedado atrás. A pesar de la carencia de recursos, sigue habiendo gente pues que le interesa esta patología. Desafortunadamente no hay la manera de romper la barrera en los grandes institutos de salud, pero en eso estamos. ¿Qué pasa en México? Bueno, la electrocorticografía forma parte del arsenal que tienen los neurofisiólogos a nivel intraoperatorio. A nivel intraoperatorio es el procedimiento que más se realiza de toda América Latina. México y Brasil son los que más realizan estos procedimientos de electrocorticografía, y esto obviamente aplicado a pacientes con epilepsia. Hablando ahora de lo que genera una señal de electroencefalograma, pues vamos a ir un poquito de la señal hacia lo que la produce. Cuando tenemos unos electrodos colocados sobre la piel cabelluda de un paciente, estos electrodos están conectados a un amplificador y este amplificador me hace un trazado de tiempo y amplitud, y yo lo voy a interpretar como un ritmo normal o anormal, o como una descarga normal o anormal. Esta descarga normal o anormal va a tener una localización que puede ser pues, de un ritmo fisiológico o de un ritmo patológico, pero esa localización que voy a hacer para los ritmos fisiológicos aplica también para los ritmos patológicos. Entonces yo tengo una señal de un electroencefalograma y yo puedo mapear en base a dónde es mayor su amplitud, en dónde es mayor, en qué electrodo se registra mayor amplitud, dónde está potencialmente la fuente generadora de esa señal, la fuente de la señal como tal. Y yo puedo decir que una actividad anormal, que parece una descarga epiléptica, pues proviene de la región paracentral, por ejemplo, y hacer un mapa de voltaje. Esto, aterrizado y de dónde viene, pues podemos ser mucho más certeros y poder dar una localización regional o lobar. Sin embargo, esto no es perfecto, ya que las capas que separan a la corteza cerebral del medio externo, como hablamos de las meninges, vasos sanguíneos, líquido cefalorraquídeo, hueso, esto realmente atenúa muchísimo la señal y me da una señal filtrada o atenuada. De manera que la actividad iónica que generan estas neuronas, sobre todo las neuronas piramidales, esta actividad iónica se va a ver registrada de manera atenuada en los electrodos de la corteza cerebral. Se describe en estudios desde el 2005 por Tao que para que yo pueda ver un potencial eléctrico en electrodos de piel cabelluda, requiero que se active al menos 10 centímetros cuadrados de corteza cerebral. Es decir, que gran parte de la actividad patológica quizás no la vemos. Y de igual manera, la topografía puede ser un tanto engañosa. En este esquema tenemos el cráneo, tenemos a las meninges y aquí está la corteza cerebral. Y con signos de más y de menos, significa que está generando una señal eléctrica, un dipolo eléctrico. El electrodo que está directamente sobre la negatividad del dipolo, lo común, lo lógico es decir, ese electrodo es el que me va a mostrar la mayor amplitud. Eso pasa, sí, la mayoría de las veces, pero la corteza cerebral está plegada sobre sí misma, realmente solo está disponible en la superficie, aproximadamente 2/3 partes. De manera que muchas veces, si la señal ocurre o proviene por el fondo de un surco o por la pared de un giro, entonces la señal va a ser un poco engañosa. Yo voy a tener la máxima negatividad a nivel tangencial y no la va a ver el electrodo que está por arriba, sino la va a ver el electrodo que está en posición de captar esa negatividad. A eso le llamamos teoría del ángulo sólido. De manera que si yo tengo 4 electrodos y yo doy por hecho que el electrodo que está mostrándome la máxima amplitud es donde se localiza la actividad eléctrica, me puedo equivocar. Y hablando de cirugía de epilepsia, no nos podemos dar ese lujo. Esto es
ocurre en la vida diaria cuando interpretamos trazos de electroencefalograma de pacientes con epilepsia, donde vemos que en un electroencefalograma vemos ondas agudas que realizan una oposición de fase en un electrodo temporal del lado derecho. Yo digo inmediatamente, ok, esta señal está más intensa ahí, probablemente debajo de del lugar está mi fuente de la señal y mi tejido epileptogénico. Sin embargo, al ser la corteza, repito, plegada sobre sí misma, la señal puede ser compuesta y formarme dipolos, de manera que aunque yo tenga ondas agudas localizadas, yo no pueda ser capaz de decir que provienen exactamente de uno o cual giro o incluso de un lóbulo, no la puedo regionalizar. Por eso es importante obtener señales directamente de la corteza. Pasa lo que se conoce como la paradoja del pescador. Cuando nosotros estamos viendo desde la superficie a un pez que está dentro del agua, nosotros tenemos la apariencia de que está en un sitio, pero realmente está en otro lado. Lo mismo ocurre con las descargas epileptiformes y patrones ictales. Nosotros, en el electroencefalograma de superficie, interpretamos que está en un giro, pero en realidad está unos centímetros después, arriba, abajo, adelante, atrás, etc. Ahora voy a hablarles un poco de la señal eléctrica que se obtiene del electroencefalograma. Tenemos una banda de frecuencia que va desde 0.001 hasta 10.000 Hz. La actividad que es capaz de registrar un electroencefalograma se conoce como bandas de Berger, en honor a Hans Berger, y en realidad no es más que decir las frecuencias de 0.5 Hz hasta 30 Hz, que es lo que en el electroencefalograma de superficie consideramos como ritmos fisiológicos. Esto nos da pues una señal ya conocida de un electroencefalograma de superficie, donde tenemos un ritmo alfa en vigilia, en sueño tenemos ondas más lentas, tenemos ondas rápidas como usos de sueño, etc. Sin embargo, les decía que el poner electrodos directamente de la corteza cerebral quita la atenuación de los tejidos que se oponen al paso de la señal. De manera que al tener electrodos directamente sobre la corteza cerebral, vamos a registrar no solo las bandas de Berger que conocemos, sino vamos a poder descomponer por segundo, incluso milisegundo, hasta llegar a bandas de frecuencias muy, muy altas, arriba de 10.000 o muy, muy bajas, por debajo del 0.5. Estas se llaman bandas gamma, ripples y ripples rápidos, las vamos a ver al final de la charla, pero forman parte de lo que llamamos oscilaciones de alta frecuencia. Y también son un marcador de epileptogénesis, lo vamos a platicar en breve más adelante. De manera que, pues, el realizar un electrocorticograma, el principio es el mismo que el de realizar un electroencefalograma de superficie, pero la capacidad de mi amplificador debe ser diferente, de entrada por el número de contactos que planeo poner en el paciente para poder mapear o registrar la actividad anormal o la corteza elocuente. Todas estas herramientas que hemos hablado a lo largo del día, pues finalmente nos apuntan a decirnos en dónde creemos que está la zona epileptogénica. Desafortunadamente, no hay un marcador que a priori, que antes de nos diga sí, yo estoy seguro de que la zona epileptogénica está aquí. Muchas veces no lo sabemos, porque es una superposición de zonas funcionales. Tenemos, sí, la zona de inicio ictal, que puede ser un poco más grande, puede ser una red, la zona de disfunción o la zona irritativa, que es donde se reflejan las descargas epileptiformes interictales. De manera que de tener un hallazgo por topografía en un electroencefalograma de superficie únicamente lateralizado, a través de técnicas como electrocorticografía, podemos regionalizar o incluso compartimentalizar de dónde viene esta señal epileptogénica anormal. Todo esto que les comento, hablamos de redes neuronales, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y
simplemente para repasar, nos habla aquí de las diferentes herramientas que tenemos de diagnóstico para poder estimar la zona epileptogénica. Y la electrocorticografía, si bien ya hay otras herramientas menos invasivas, pues en nuestro medio sigue siendo parte de nuestro arsenal fundamental para poder localizar la epilepsia de un paciente en contexto de cirugía de epilepsia. Ahora les voy a hablar un poco de las indicaciones, muy brevemente. Las indicaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Se describe en las publicaciones sobre epilepsia de alrededor del 2010 al 2011 que el 85% de los centros a nivel mundial realizaban electrocorticografía en agudo. Esto ha ido descendiendo un poco gracias al advenimiento, sobre todo en países desarrollados, de las herramientas que tenemos con mínima invasión o no invasivas para localizar la zona epileptogénica. Entonces, en el pasado, en la época de Penfield, etcétera, se empezó a utilizar demasiado o era lo único que podíamos hacer para localizar la epilepsia de un paciente, y con el advenimiento de técnicas como la resonancia magnética, donde podemos estimar ya y visualizar bien una lesión, se ha tendido a utilizar un poco menos. Entonces, vamos a platicar de cuándo es que está indicada una electrocorticografía, qué modalidades hay, las limitaciones que tienen y los riesgos, si los hay, que son mínimos. Ahorita platicamos de ello. Algo muy importante de cuándo utilizar la electrocorticografía es no caigamos en el error de que, sí, no sé de dónde provienen las crisis del paciente, le pongo electrodos y ahí ya voy a saber. No, realmente no se trata de una expedición de pesca como si yo lanzara una red, sino yo tengo que tener todo un protocolo de estudio de fase 1 del paciente prequirúrgico para poder hacer una hipótesis de trabajo y decir de dónde creo yo que proviene, de qué sitio o qué sitios proviene la actividad epileptiforme o qué sitio o qué sitios son los epileptogénicos. Es decir, yo debo de tener una hipótesis razonable y hallazgos lateralizados por imagen o por electroencefalografía de superficie para poder realizar una electrocorticografía. Hablando del papel de la electrocorticografía en resonancia magnética lesional, pues es donde más ha mostrado utilidad en los llamados así epileptomas, los tumores asociados a epilepsia, displasias corticales focales, cavernomas, también en polimicrogiria, esclerosis tuberosa, en una zona que yo sospecho que está cerca a la corteza elocuente, una zona funcionalmente activa, y en la epilepsia del lóbulo temporal mesial con patología dual. Aclaro con patología dual porque la epilepsia con lóbulo temporal mesial realmente es de las únicas en las que no se ha visto tanta utilidad de electrocorticografía si vemos la lesión en resonancia magnética. Hablando de resonancia magnética no lesional, la electrocorticografía tiene un poquito más de hallazgos discordantes en cuanto a la utilidad en los diversos autores. La epilepsia del lóbulo temporal con resonancia magnética negativa hay algunos autores proponentes donde se puede utilizar como una fase previa, es decir, yo hago la electrocorticografía en un paciente que tiene por imagen el lóbulo temporal normal y tiene descargas interictales de ese mismo lado. Hago la electrocorticografía y puedo decidir convertir a una electrocorticografía crónica con monitoreo subdural para realmente perfeccionar la zona de inicio ictal. O bien, lo puedo hacer una electrocorticografía una vez finalizada la fase 2 de un estereoelectroencefalograma o un monitoreo con electrodos subdurales. Una vez que yo definí qué zona se va a resecar, me puedo apoyar en electrocorticografía para delimitar mejor mis márgenes de resección. En cuanto a las modalidades, en realidad, pues, lo que más hacemos en nuestro país es monitoreo con electrodos de superficie que se conocen como de mallas o de tiras. Ahorita vamos a hablar más de ello. Sin embargo, hay centros que utilizan todavía el marco de medusa, donde los electrodos no están fijos, sino se personalizan de acuerdo a la anatomía con la que se esté trabajando en ese momento. A esto se le llama medusa de Montreal o simplemente medusa. En cuanto a las limitaciones de la electrocorticografía en agudo, es que
mayormente vamos a ver actividad interictal, es decir, no vamos a ver o no vamos a ser capaces de delinear la mayoría de las veces la zona de inicio ictal, por lo tanto estamos estimando la zona irritativa a través de esta técnica. Otra limitación es que ya que es en quirófano y que dependemos de todo un equipo que está trabajando, anestesia, etcétera, pues el tiempo es limitado. Los registros de electrocorticografía, pues si bien pueden llevarse hasta por 60 minutos, en la mayoría de los centros se realizan registros de 10 a 15 minutos, 30 minutos cuando mucho. Hay que tomar en cuenta que para que la electrocorticografía sea adecuada, para que la señal que estoy recibiendo sea interpretable, debe estar lo más limpia posible de efectos farmacológicos y por lo tanto tengo que tomar en cuenta el efecto de la anestesia, como ya vimos en la charla anterior. Y otra de las limitaciones, aunque en nuestro país es una de sus ventajas, es el costo. ¿Incrementa el costo de la cirugía? Sí, pero no se compara con hacer un estudio invasivo crónico de varios días. El costo es mucho menor. Bien, vamos a hablar un poquito de las fortalezas o virtudes de esta técnica desde el punto de vista del paciente. Para el paciente, ya que está en un medio controlado y con anestesia, es más confortable que hacer un monitoreo con electrodos subdurales o monitoreo crónico. Y el costo es más pagable por parte del paciente o por parte de su sistema de seguro de salud. En cuanto al equipo médico, la electrocorticografía nos provee de una retroalimentación en tiempo real de en dónde estamos parados, de qué tipo de tejido estamos hablando, si es tejido patológico, es tejido normal, y nos permite realizar un mapeo eléctrico de las funciones corticales. En cuanto a los riesgos, realmente son mínimos cuando hablamos de la electrocorticografía aguda. Se habla de que puede incrementar un poco el riesgo de sangrado por los bordes de las mallas de electrodos, si bien esto en la práctica es nulo, y lo que sí se ha descrito es que se prolonga el tiempo que el paciente pues, está en quirófano y por lo tanto el tiempo de anestesia. Ahora, ¿qué especificaciones hay con respecto o a las diferencias con respecto a un equipo, un amplificador de señal de electroencefalograma que yo voy a meter para una electrocorticografía? Podríamos decir en esencia que se requiere el mismo equipo. Sin embargo, dado que voy a tener muchos más contactos, idealmente debe ser un amplificador con más capacidad de canales. En el electroencefalograma de superficie nos basta con 19 canales. Sin embargo, en un electrocorticograma se puede hacer un electrocorticograma desde con 4 canales, pero cuando hablamos de pacientes con patologías complejas, pues sí requerimos muchos mayores contactos, a veces hasta 64, y hay amplificadores de hasta 256 canales. Es decir, la capacidad importa. El filtro de baja frecuencia que se utiliza en un electroencefalograma normal se fija en 0.5 Hz, mientras que para las señales de interés desde el punto de vista del electrocorticograma, los filtros son un poco diferentes. De igual manera hablo del filtro de alta frecuencia, donde en el electroencefalograma de superficie es de 70 Hz, mientras que si busco actividad como precisamente las oscilaciones de alta frecuencia, pues requiero poner mis filtros mucho más altos. La sensibilidad también es diferente a la que voy a leer el estudio y la tasa de muestreo es muy importante. Para las bandas de Berger necesito solamente que mi amplificador haga un muestreo de 3 veces por arriba la señal mayor de interés. Por ejemplo, si hablamos de una señal de interés beta de 20 Hz, pues con que yo tenga 60 Hz va a ser suficiente en mi tasa de muestreo. Es decir, 256 es más que suficiente, pero ya que estamos en electrodos directamente sobre la corteza cerebral, sí requiere una tasa de muestreo mucho mayor para no perder el valor de la señal y no distorsionarla y poder interpretarla adecuadamente.
Los electrodos, ahorita vamos a hablar de ellos, pues hay de varios tipos, pero los que más usamos son de tipo subdural, que les conocemos como mallas o tiras, y los profundos, que en nuestro medio no se utilizan tanto. En sí las configuraciones varían, pero básicamente tienen todas la misma característica. Hay, por ejemplo, en este ejemplo, 20 contactos. Estos 20 contactos están separados un contacto de otro por una distancia de 1 centímetro y el diámetro de cada contacto es de 5 milímetros. La distancia entre centro de un contacto a otro centro es de 10 milímetros, de manera que más o menos nos estimamos cuánto mide esa tira o malla. Hay de distintas configuraciones de acuerdo a las necesidades y a la hipótesis quirúrgica. Pueden ser tiras de 6 contactos, pueden ser mallas de 20 contactos, hasta de 64 contactos. Y además voy a requerir electrodos de tierra y referencia, que esos pueden ser subcutáneos o de superficie, usualmente se colocan en la mastoides. Ahora, ¿qué requiero saber para la interpretación? Bueno, la señal que va a provenir del electrocorticograma, al igual que la señal del electroencefalograma, va a describir actividad normal, actividad de fondo, efectos de anestesia o algunos artefactos, y actividad anormal que podría ser disfuncional, y la de interés para esta charla es la actividad epileptiforme. Hay que hablar, antes de ver los trazados, de algunas consideraciones anestésicas, que si bien ya se mencionaron, vale la pena recapitularlas. Desde 1954 se describió cómo se alteraba la señal de electroencefalograma por el uso de dosis incremental de barbitúricos. Es decir, la anestesia tiene un efecto en la señal del electrocorticograma y del electroencefalograma. A grandes rasgos, el tiopental, por ejemplo, a dosis bajas disminuye las frecuencias rápidas y acentúa la actividad lenta de alto voltaje, y a dosis altas induce un patrón de brote-supresión, lo cual no queremos durante la electrocorticografía. Las benzodiazepinas, igual, su efecto en las frecuencias depende de la dosis, pero a dosis anestésicas inducen brote-supresión, lo cual no queremos durante la electrocorticografía, suprimen la actividad epileptiforme interictal. La dexmedetomidina es de las que se describe que tienen menos efectos en la señal del electrocorticograma, se describe un efecto a dosis bajas y a dosis altas. Algunos autores han reportado que a dosis altas podría incrementar la actividad de descargas epileptiformes, pero esto no se ha corroborado en todas partes. En realidad se considera de los más nobles con respecto a la generación de la señal del electrocorticograma. Y el propofol es muy utilizado, como habrán visto en las charlas anteriores. Eso sí, puede inducir brote-supresión, pero tiene la ventaja de que tiene una vida media corta. Y por último, el fentanil, se le atribuye poco efecto global sobre la actividad del electrocorticograma, y algunos autores sí describen que pudiera favorecer la aparición de descargas epileptiformes espontáneas. Sin embargo, esto no se utiliza con ese fin. Y por último, los anestésicos inhalados, que estos tienen realmente gran repercusión sobre el patrón electroencefalográfico obtenido y no son tan utilizados cuando hacemos electrocorticografía. Hablando de la actividad de fondo, pues la actividad de fondo depende muchísimo del estado del paciente, si está todavía con sedación o si lo estamos monitorizando ya sin sedación. Normalmente cuando se hace la electrocorticografía se colocan los electrodos, dejamos pasar 15 minutos para poder, paramos la infusión de propofol o de fentanil, dejamos pasar 15 minutos para poder registrar el trazado. Si esto ocurre, podemos obtener una señal como un ritmo de fondo bastante parecido a lo que tendríamos en sueños, solo que como en un zoom, actividades rápidas, beta o delta, o teta, o si está todavía bajo efectos de sedación, pues podemos encontrar supresión. Esto no es anormal, sino es explicado por la anestesia. Hay variantes normales descritas desde 1950, donde los electrodos que estaban sobre la corteza motora daban una señal oscilatoria
puntiforme, pero repetitiva en rango beta. Ese es el ritmo conocido como ritmo mu y es producido por la corteza motora, pero el paciente tiene que estar despierto. Eso es una variante normal y no debe confundirse con descargas epileptiformes interictales. Hay artefactos también, menos pero los hay, por ejemplo, artefacto de electrocardiograma, vemos que esto que podría aparecer en el canal 2 y 3, descargas epileptiformes, en realidad vemos que están sincronizadas con el electrocardiograma. Y también tenemos algunos artefactos como de pulso, si el electrodo está justo en contacto con un vaso, pues vamos a obtener esta señal oscilatoria que no debemos confundir con una señal patológica. Brote supresión, esto es efecto de la anestesia, en ambos casos es un trazado de electrocorticograma con propofol. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que nos ayuda para detectar la zona irritativa y la zona potencialmente epileptogénica, que es la actividad interictal, que es la que más vamos a ver en un electrocorticograma, a diferencia de la actividad ictal, que vamos a tener oportunidad de ver ritmos evolutivos realmente de manera poco frecuente. Se describen varios patrones, la nomenclatura no está estandarizada a lo largo de todo el globo, diversas escuelas tienen sus descriptores. En la escuela americana, pues se les describen como puntas esporádicas, otras que se conocen como puntas rítmicas continuas, brotes de puntas o polipuntas, y en cuanto a patrones ictales, descargas reclutantes, brotes repetitivos y puntas continuas o cuasi continuas. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Todas estas, si bien a la vista son fáciles de identificar, son difíciles de definir. En el electroencefalograma de superficie está un glosario y podemos definir qué características tiene la descarga interictal ideal, pero esto es diferente un poco en el electrocorticograma, ya que las amplitudes son muchísimo mayores y, como les decía, el electrocorticograma va a ver la actividad realmente sin filtro del tejido subyacente. Entonces vamos a ver actividad la actividad epileptiforme va a ser paroxística, menos de 80 milisegundos, pero la mayoría de los textos dicen incluso menos de 20 milisegundos de duración, y la morfología, pues no hay una exclusiva, monofásica, bifásica o polifásica. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y bien, disrumpe la actividad de fondo y también se acompaña de una onda lenta posterior, aunque esto no pasa siempre. Por ejemplo, en este ejemplo, sí vemos que es de alto voltaje, es aguda, pero no necesariamente disrumpe la actividad de fondo cuando se presenta. Aquí tenemos un brote de polipuntas en unos contactos que están en el lóbulo temporal, en ST1, y las vemos en un montaje longitudinal y los mismos electrodos en un montaje referencial, donde podemos ver que la máxima amplitud está localizada en los últimos contactos de la tira que tenemos ahí. Tenemos puntas esporádicas que se ven así, tenemos puntas continuas que se ven así, rítmicas, polifásicas. También podemos tener actividad de bajo voltaje pero rápida, que este es un marcador también de la zona de inicio ictal. Y se describen desde 1995 por Palmini y colaboradores patrones que son característicos o muy sugestivos de que haya una displasia cortical focal si encontramos estos patrones rítmicos. Se conocen como puntas continuas, brotes repetitivos de polipuntas, crisis electrográficas recurrentes o bien un patrón de reclutamiento. Ahorita vamos a intentar describir algunos. Por ejemplo, aquí tenemos estas puntas continuas en el contacto 2 y el contacto 9 y entre el contacto 6 y el contacto 1 están cada uno por arriba de la corteza motora y la corteza sensitiva. Estos autores, al colocar un electrodo profundo en el fondo del surco, encontraron que ahí estaba la actividad continua y es ahí donde se localizó la displasia en este caso. Era una displasia del fondo del surco. Pero hay otros patrones, el patrón reclutante de reclutante, que lo vemos aquí, se ve muy chiquito, pero lo marco en rojo, donde vemos cómo empezamos a ver una actividad rápida de bajo voltaje, empieza a incrementar en amplitud, se mantiene y después disminuye, y así por varios segundos. Ese es el patrón reclutante de reclutante y es muy característico de este tipo de lesiones displásticas.
También podemos encontrar brotes repetitivos de polipuntas, que también son altamente sugestivos, como los vemos aquí en los canales 1 y 2, 6 y 7, y que están localizados en la parte dorsolateral del frontal. Y un último patrón sugestivo de displasia cortical son puntas repetitivas semirrítmicas. Empiezan a adoptar una mayor frecuencia y después disminuyen, y así se la pasan todo el registro. Bien, estos son algunos de los, vamos a decir, hallazgos anormales más útiles que podríamos encontrar. Tengo un par de casos representativos muy rápidos que me compartieron algunos colegas de la Cleveland Clinic. Voy a ponerlo muy rápido. Un hombre de 35 años que es diestro, inició con crisis a los 11 años de edad. Las crisis se describen como automatismos manuales distales y versión cefálica a la izquierda, y enseguida una generalización secundaria o una propagación bilateral. En el video electroencefalograma, además de estos hallazgos, se encontraba taquicardia prominente desde el inicio y enrojecimiento facial. No había hallazgos epileptiformes interictales, y la zona de inicio ictal registrada por electrodos de superficie se localizaba en la línea media y en los electrodos frontopolares. La resonancia magnética mostraba una lesión muy sospechosa de displasia cortical, y se decidió un abordaje con electrocorticografía, donde aquí tenemos el esquema donde está colocada una malla de alta densidad en la porción mesial frontal, y vemos que en los contactos 1, 5 y 9 vemos estas descargas interictales, estas puntas. Se planea la resección. Esto concordaba con la zona que mostraba la normalidad en resonancia. Sin embargo, al explorar las regiones adyacentes más caudales, vemos que también hay actividad epileptiforme interictal una vez que se reposiciona la malla, y esto lleva a una resección un poquito más ampliada y llevó al paciente en este caso a la libertad de crisis. Otro ejemplo mucho más simple, en el caso de un cavernoma, preresección, pues tenemos una resonancia con una lesión sugestiva de un cavernoma en el lóbulo temporal. Se hace un registro con electrocorticografía, vemos las descargas en los contactos 1, 2 y 4, y tras hacer la resección vemos que ya no hay estas descargas. Esto nos ayuda un poco por así decir, a encontrar el objetivo del tejido. Voy a finalizar la charla con una breve descripción de las oscilaciones de alta frecuencia. Esto, si bien todavía no se utiliza de manera diseminada porque se requiere un amplificador especial, nos habla de marcadores de epileptogénesis de las frecuencias rápidas, hablando de ripples y ripples rápidos o ripples, de 8 a 250 Hz y de 250 Hz a 500 Hz. Y también vamos a hablar de las puntas gamma, que están alrededor de los 80 Hz. Se describieron en modelos murinos con tejido epiléptico, y después se confirmaron en tejido epiléptico de pacientes tras resección de cirugía de epilepsia. Estas se conocen ahora como oscilaciones de alta frecuencia, y el detalle está que necesito un equipo especial. No cualquier amplificador es capaz de mostrarme una oscilación de alta frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo, un segundo, de una descarga epileptiforme interictal. Estamos viendo los filtros que usamos normalmente de la señal de electroencefalograma de 1 Hz. Si yo incremento la ventana de tiempo y y recorro mis filtros de alta frecuencia, puedo ver que en realidad ahí hay una actividad muy rápida, que si nosotros transformamos esa señal por la transformación de Fourier, nos queda en una señal. Esto es frecuencia, esto es tiempo. Vemos que esta banda gamma y un poquito más hacia arriba, hacia los ripples, están alrededor de los 200 Hz. ¿Qué es lo importante de esto? Que si yo trazo el tiempo cero de cuando inicia la descarga, vemos que la frecuencia anormal empieza desde antes. Eso es un marcador de epileptogénesis desde el punto de vista microscópico. De igual manera, tenemos los llamados ripples. A simple vista, realmente tendríamos que ser muy acuciosos para identificarlos. Están marcados con el asterisco. Si yo modifico mis filtros y abro mi ventana de tiempo, realmente veo que
tengo una señal de muy rápida frecuencia. Esta está presente en el tejido epileptogénico en conjunto con descargas interictales la mitad de las veces. Si yo descompongo la señal por análisis de tiempo-frecuencia mediante este análisis llamado de Fourier, vemos que la actividad es de una gran frecuencia, hasta 400, 450 Hz. Y bueno, en electrocorticografía se ha reportado que la resección del tejido que tiene estas oscilaciones de alta frecuencia se asocia de manera positiva con libertad de crisis. Por último, les voy a hablar de las puntas gamma. Las puntas gamma son polipuntas, descargas interictales que normalmente diríamos, sí, es una polipunta, pero a la hora que nosotros hacemos los filtros requeridos, vemos que realmente son muy polifásicas y muy rápidas. Si yo hago un análisis de tiempo-frecuencia, me doy cuenta que nuevamente cae la mayoría del grafoelemento en la banda gamma. Y nuevamente, ¿qué es lo importante? Si yo trazo el tiempo cero, resulta que la actividad rápida empieza desde antes y a esto se le ha atribuido que es también un marcador de tejido epileptogénico. Esto no se usa de manera rutinaria, al menos en nuestro medio, todavía estamos en ese sentido, se usa como en investigación, porque requiere un mayor tiempo para el monitoreo del electrocorticograma. Y con esto termino. Espero que haya quedado claro y estoy encantado de recibir sus preguntas.